El paciente de este caso clínico lo podemos considerar como un diabético gordito e hipertenso o lo podemos considerar como un caso de síndrome metabólico. Si nos fijamos en el enunciado, tiene un índice de masa corporal elevado, luego tiene obesidad, aunque no se especifica que sea abdominal, tiene hipertensión, tiene hiperglucemia y tiene HDL bajas. Luego, recurriendo a los criterios ATP3, tenemos descenso de HDL, alteración de la glucemia, alteración de la tensión y posiblemente aumento del perímetro abdominal, aunque ese dato no se nos da. Luego cumple criterios diagnósticos de síndrome metabólico. Independientemente de que consideremos al paciente un diabético gordito e hipertenso o asumamos el diagnóstico de síndrome metabólico, están claras dos cosas. Es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y el tratamiento va a ser el mismo con independencia de qué diagnóstico decida para él. El manejo de este paciente requiere obligatoriamente dejar de fumar como primera medida y además hacer una vida más cardiosaludable con una dieta pobre en grasas, pobre en calorías y aumento del ejercicio físico. Además, nos tenemos que plantear mejorar el control de cada uno de los factores de riesgo cardiovascular que presenta este paciente. Los objetivos de control para este paciente serían, en cuanto al índice de masa corporal, un descenso del 10% del peso o del índice de masa corporal. En cuanto a la glucemia, a la diabetes, sería conseguir el control glucémico adecuado para tener una hemoglobina glicada menor al 7% y además una glucemia en ayunas entre 90 y 130 y una glucemia postprandial menor de 180 como objetivo óptimo. En cuanto a la tensión arterial, nuestro objetivo en un paciente diabético tiene que ser conseguir una tensión inferior a 130/80 o en el caso de que el paciente presente proteinuria franca de más de 1 gramo al día o fallo renal establecido como creatinina mayor de 1,5 o aclaramiento de creatinina menor de 60 mililitros por minuto, entonces debemos perseguir un objetivo más ambicioso de 125/75. En cuanto a los lípidos, nuestros objetivos de control deben ser, con respecto a los triglicéridos, intentar conseguir menos de 150. Con respecto al HDL, intentar conseguir más de 40 en el varón y más de 50 en la mujer. Y con respecto al LDL, por tratarse de un paciente diabético, debemos perseguir un colesterol LDL menor de 100. Si tuviera enfermedad cardiovascular asociada, el objetivo LDL debería ser inferior a 70, siempre que el paciente lo tolere sin excesivos efectos adversos de la medicación hipolipemiante. En este paciente y en cualquier paciente podríamos asumir dos formas de afrontarlo. Intentar controlar aquel factor que parezca más descompensado olvidándonos de los demás o intentar hacer un manejo global del paciente. Hay que ser ambiciosos, no podemos intentar controlar únicamente un factor de riesgo. El riesgo cardiovascular es global y deriva de todos los componentes simultáneamente. El mejor abordaje de este paciente y de cualquier otro paciente de riesgo cardiovascular es el abordaje global, con el control de todos los factores de riesgo. Y los objetivos de control están ahí porque reducen el riesgo si se alcanzan. Luego hay que intentar controlar todos los factores de riesgo con los objetivos propuestos y si es necesario añadir más medicación, se debe añadir para perseguir estos objetivos siempre que eso no suponga una excesiva iatrogenia al paciente. Por tanto, el mejor control de este paciente no será el mejor control de uno de estos factores de riesgo con el resto de factores no controlados, sino será conseguir que haya perdido peso, que tenga la glucemia bien controlada, que tenga la tensión bien controlada y tenga los lípidos bien controlados, aunque sea por los pelos. De esta forma, si nos fijamos en la opción 3, tenemos a un paciente que ha dejado de fumar, que ha pasado de un índice de masa corporal de 32 a un índice de masa corporal de 26,8 y por tanto ha perdido más del 10%, que serían 3 puntos de índice de masa corporal, que tiene una tensión, aunque por los pelos, por debajo de 130/80,
que tiene una hemoglobina glicada, aunque por los pelos, menor de 7%, y que tiene un colesterol LDL, aunque sea por los pelos, menor de 100. Cualquiera de los otros pacientes, aunque tengan mejor control de un factor aislado, por no controlar globalmente los factores de riesgo cardiovascular, tendría mayor riesgo cardiovascular que el paciente que nos presentan en la opción 3, que tiene controlados por los pelos todos los factores de riesgo.